Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Situación difícil se está registrando por huelga de taxistas. Se tiene aún cautela frente a lo que ocurra en Venezuela. Fuerza Armada venezolana acusa a la oposición de graves delitos. Encuentran maletas repletas de droga en aeropuertos de Colombia. Una atleta mujer pide matrimonio a su novio en plenos Juegos Olímpicos. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes que se encuentran en sintonía hayan tenido un miércoles bien especial, bien bendecido. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la tensa situación que sigue reinando entre el gremio de los taxistas y también lo mencionado recientemente por el ministro de Transporte, Ursel Arens, frente al nuevo manejo. El mandatario tuvo una conferencia de prensa el día de hoy en donde estuvo explicando las ponencias y los puntos que se han desarrollado. Ante esto también vemos que el día de ayer se vio afectado también el gremio de los turistas porque los taxistas estaban bloqueando la parte del aeropuerto. Ante esto, hoy el cuerpo policial también indicó un nuevo manejo. Ya son algunos días que la situación frente al gremio de los taxistas en Aruba es preocupante, no solamente por los bloqueos que ellos han registrado en distintas partes de la isla, entre ellos en la parte del Versus Cantor, pero también el día de ayer fue muy cerca al aeropuerto y esto también afectó notoriamente la llegada de nuestros turistas, quienes principalmente no conocían de pronto o no veían taxis allí para poderlos trasladar a los distintos hoteles. Sin embargo, el día de hoy, el ministro de Transporte, Ursel Arens, tuvo una conferencia de prensa en donde específicamente estuvo hablando de distintos puntos, no solamente del nuevo manejo, pero también la situación frente al gremio de los taxistas y las huelgas que se han desarrollado. Según lo que dijo el ministro de Transporte, también según la ley, el mandatario de Transporte podrá aprobar un traspaso a un miembro de la familia, hablando, por ejemplo, de estos permisos para poder funcionar de los taxistas. En el pasado, los traspasos se llevaban a cabo a personas que no eran miembros de la familia. Esta posibilidad de traspaso también había sido mal usada para poder vender permisos y esto no es permitido. La posibilidad de traspaso creó una situación que muchos de estos permisos, que ya sabemos que son limitados, no lleguen de vuelta cerca al gobierno para ser otorgados a otros ciudadanos que han hecho la petición para un permiso para funcionar como taxis. Y es que, de facto, crearon un sistema cerrado en donde los permisos, que es patrimonio del pueblo, quedaban entre familias o iban a una persona de elección del taxista y en ciertos casos lo vendían de forma irregular. En septiembre del año 2022, el ministro Ursel Arens revocó el manejo del exministro Romero e introdujo un manejo más estricto. Ahora han llegado al siguiente paso, que es parar el traspaso del permiso de taxistas, promoviendo oportunidad igual para los ciudadanos que quieren llegar a remarque. Sabemos que los traspasos sobre la mesa que fueron interceptados, que no son íntegros y que subraya que es un sistema de corrupción, el motivo del por qué la decisión también tuvo que desarrollarse y que también se cayó para pagar todos los traspasos de los permisos, es para darle oportunidad también a las demás personas quienes vengan a remarque para un permiso de taxistas. Sin embargo, la situación que se registró el día de ayer es que muchos de los taxistas no estuvieron de acuerdo y por eso decidieron manifestarse y protestar. Como protesta, también allí se vio obstaculizada diferentes vías en la isla. Por ese motivo y en el marco de los desarrollos en los últimos días, el cuerpo policial, en consulta con el ministro Rocochón, informa lo siguiente: la policía está para hacer el orden público. Respetamos el derecho de cada ciudadano que tiene para manifestarse. Sin embargo, no se permite obstaculizar el tráfico en nuestro país, ni tampoco bloquear los caminos vitales para nuestro turismo. La policía actuará para evitar esto.
Cambiando de tema, sabemos que Aruba, pues a partir de lo que era a finales de este mes de agosto, teníamos el cierre fronterizo aéreo con Venezuela. Sin embargo, la mandataria, la primer ministro, recientemente indicó que debido a la situación de las recientes elecciones en Venezuela, ve difícil el panorama de reabrir una vez más la frontera aérea. Ante eso, también el ministro Rocochón indicó que la parte migratoria es indispensable para mantener también la seguridad de la isla. Recientemente el ministro de Justicia y Asuntos Sociales, Rocochón, puso énfasis a varios retos que como el país estamos enfrentando y se habla del tema de la migración, especialmente frente no solo a lo que ha ocurrido con Venezuela, pero también sabiendo que tenemos la frontera aérea cerrada. Sin embargo, el mandatario explicó que en el plan de contingencia que se tiene en vigor durante ya varios años, se ha adaptado continuamente según las necesidades y según también está avanzando la situación. El mandatario indicó que hay distintos grupos de trabajo que se están llevando a cabo y que están dando recomendaciones regularmente, no solo a la primer ministro, pero también a él como ministro de Justicia, para evaluar constantemente si están manteniendo o no las fronteras aéreas cerradas. Y esto es un proceso continuo. También el ministro subrayó las inversiones significativas que se han desarrollado en la parte de seguridad en las fronteras, que incluyen radares y cámaras y que juegan papeles cruciales en los puntos de entrada, y esto le permite la cooperación mucho más eficaz con guardacosta, y no solamente se tratan de radares, pero también de distintos software que permiten análisis precisos. El mandatario también destacó el papel importante del equipo de vigilancia. Sin embargo, sabemos que son muchos los venezolanos que esperaban que no solamente se pudiera reabrir la frontera aérea con Venezuela en esta parte de lo que era en agosto en adelante. Sin embargo, debido a los resultados de las elecciones pasadas del 28 de julio, se está mirando con cautela. Cambiando de tema, ayer fue un día importante para nuestro turismo, pues recibimos cerca de 12,000 turistas crucero que vinieron a nuestra isla y encallaron allí con 3 diferentes cruceros que estuvieron en nuestra isla. No solamente sabemos que es importante para que esto gire en la economía, pero también muchos comerciantes que están allí donde encallan estos cruceros que también se benefician. El día de ayer, Aruba conoció una vez más un día positivo, un excelente día para la industria hotelera, para la industria turística y para la economía. Y esto también por la visita de 3 barcos crucero, Carnival Horizon, Adventure of the Seas y Carnival Mardi Gras. Ellos trajeron cerca de 12,000 pasajeros, lo que se conoce como turista crucero, a nuestra isla. Seguramente una gran bienvenida también fue por parte de Aruba Ports Authority, que son los stakeholders de la industria, pero también para la economía en general. Sabemos que desde el año 2022, cuando una de las líneas cruceros más importantes, como lo fue Pullman Tour, se declaró en bancarrota, la industria de cruceros de Aruba fue impactada, porque ya que esta línea crucero traía un barco por semana para la isla. Sin embargo, por parte de la estrategia del puerto de Aruba, y era seguir trayendo y creciendo en esta industria de una forma sostenible, enfocándose al crecimiento en las temporadas bajas, pues allí se han desarrollado distintas tácticas que han logrado mejorar que cuando es temporada baja de buen resultado y se atraigan más turistas cruceros. Esta es una tendencia muy positiva y según lo que han indicado las flotas de las líneas de los cruceros, ha traído más oportunidad también para los itinerarios, y esto sabemos que es importantísimo para la economía, pero también para todos aquellos comerciantes que viven de los turistas cruceros. Empezamos nuestra ronda internacional con la Fuerza Armada venezolana, que reiteró el apoyo que tienen frente a Nicolás Maduro y por el contrario rechazaron lo que había dicho recientemente María Corina Machado, que ellos deben estar con el pueblo y no contra el pueblo. El informe es de La Voz de América. El alto mando militar cuestionó el contenido de un comunicado firmado por los opositores Edmundo González y María Corina Machado, en el que pedían a las fuerzas de seguridad ponerse del lado de la ciudadanía y defender el resultado electoral que, según Machado, dio como ganador a González Urrutia. Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales
el día de ayer, 5 de agosto, de los corrientes. La Fiscalía ordenó investigar a Machado y a González por ese mismo texto. Sin embargo, en un mensaje de audio, Machado pidió a la población no desanimarse y aclaró que en este momento es necesario entrar en lo que llamó una pausa operativa. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos. Por su parte, Maduro insiste en que desde las redes sociales se intenta criminalizar su gestión. Ahora acusa a la plataforma WhatsApp de permitir amenazar a personas e instituciones del Estado. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Aunque las protestas ya han cesado en buena parte del país, la represión contra manifestantes ha dejado 23 muertos. Cambiando de tema, vean este fuerte accidente que quedó registrado en una cámara del sector en un barrio en Paraguay, donde allí dos policías que se encontraban en una moto no se percataron que venía un bus en el carril contrario y lamentablemente también estuvieron envueltos en este accidente. Los dos agentes del Grupo Lince estaban circulando sobre la calle Oleari cuando al cruzar la avenida Quinta fueron atropellados por el colectivo de la línea 27, cuyo conductor ya no pudo evitar el impacto. Los dos uniformados cayeron al suelo sufriendo severas lesiones. La peor parte se la llevó el suboficial segundo Ricardo Arévalo, que tuvo que ser llevado al área de terapia intensiva del Hospital Rigoberto Caballero, mientras que el suboficial René Caballero quedó con fracturas y lesiones en la parte superior del cuerpo, pero su cuadro es estable. El jefe de la Comisaría Segunda de Asunción señaló que los motociclistas salían de la zona de Barrio Obrero rumbo al microcentro para un servicio, pero no tomaron sus precauciones al cruzar dicho punto de la capital, pues el colectivo iba en el carril preferencial. Y nos vamos ahora a la República Dominicana porque en las últimas horas las autoridades encontraron 14 cuerpos ya en un estado avanzado de descomposición. Según lo que indicaron las autoridades, se tratarían de migrantes africanos que vendrían en unas lanchas bien pequeñas. Según lo señalado también, ahora se abrió una investigación para poder corroborar no solamente el tiempo que estos migrantes se encontraban flotando en el mar, pero también sus nacionalidades. El hallazgo de la embarcación con las osamentas se produjo cerca de este mediodía cuando pescadores la avistaron y alertaron a los organismos de socorro. Los recopilamos, son de África. Son de África, diferentes países de África, sí. Somalia, Malí, son de África. No sabemos el origen, se presume que tenían entre 15 y 20 días ya fallecidos y esa es la información que nosotros manejamos hasta ahora como defensa civil. ¿Cómo se hicieron los estudios para determinar que eran de África? Con las identificaciones que encontramos en la embarcación. En 13 bolsas fueron introducidas las osamentas, que por su característica, las autoridades presumen que algunas pertenecían a menores de edad. Son 14 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Estamos enviándolo a patología forense para su ulterior experticia. Eso es lo que encontramos algunos paquetes que ya determinarán las instancias superiores de qué son esos paquetes. ¿Esos paquetes se refieren a drogas? Se presumen sustancias. Hasta el momento el Ministerio Público no maneja hipótesis de lo que habría ocurrido con estas personas en alta mar. No manejamos ninguna hipótesis hasta el momento porque es una embarcación que no es de aquí. El continente, al parecer, son del continente africano, ¿verdad? De Senegal, de Mauritania, de Malí. Entonces no tenemos al momento ninguna hipótesis. Para eso habrá que comunicarse con las autoridades de ese país y ver qué hipótesis pudiera manejar. Sabemos que los delincuentes y los vándalos están al acecho. En las últimas horas, las autoridades aeroportuarias en distintos aeropuertos en Colombia se dieron cuenta de la presencia de maletas cargadísimas de droga. Allí, a través de vidrios, a través de cuadros y también libros infantiles, estaban escondiendo este cargamento.
Una maleta abandonada en una de las salidas internacionales del aeropuerto El Dorado de Bogotá prendió las alertas de las autoridades. Al verificar el equipaje, los policías se llevaron una sorpresa. Esa maleta tenía como destino posiblemente España. Encontramos dentro de esta maleta 8 libros, dentro de esos 8 libros infantiles encontramos aproximadamente 8 kilos de clorhidrato de cocaína. Explicó que la maleta la abandonó el pasajero al encontrarse con un operativo antidrogas que se hacía en la zona internacional. En el mismo sitio también encontraron vidrios repletos de cocaína. El uniformado que atendió el caso lo pasó por unos escáneres, digamos que miró unas densidades algo especiales, también le llamó la atención que estos vidrios tenían unas burbujas. Los vidrios iban a sacar aproximadamente 37 kilos de clorhidrato de cocaína. Droga que se suma a los 2.700 kilos incautados este año tan solo en los aeropuertos de Colombia. En esos lugares el año pasado se incautaron 2.100 kilos. El aeropuerto en donde más hemos encontrado incautaciones es el aeropuerto El Dorado, teniendo en cuenta el flujo de vuelos internacionales. Lo siguen los aeropuertos de Medellín, Cali y Cartagena. El año pasado en el aeropuerto El Dorado se habían incautado un total de 167 kilos de clorhidrato de cocaína. Este año ya vamos por las 217 kilos y no hemos acabado el año. También hay aumento de incautaciones en los puertos, donde el año pasado decomisaron 29 toneladas de cocaína frente a lo corrido de este año, que ya suman 38 toneladas decomisadas. ¿A qué se debe el aumento de incautaciones en estos sitios? Antes lo que se buscaba era llevar microdosis por medio de lo que antes se denominaban mulas, personas que llevaban, y buscar allá quién la compraba. Hoy no, hoy el negocio está cerrado antes de que salga la droga de los diferentes puertos y entre tanto se conoce cuánto se va a llevar. Las organizaciones de seguridad del Estado están un poco más al pendiente de las incautaciones, de los controles que se deben hacer. Los migrantes que se encuentran en este momento en la frontera entre México y los Estados Unidos esperando la cita en el programa de CBP One dicen que tienen cierta incertidumbre frente a los cambios que podrían venir para el próximo mes de noviembre cuando se lleven a cabo las elecciones en los Estados Unidos. El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Quino, en Nogales, Sonora, recibe un promedio diario de 300 migrantes que reciben alimentos. Algunos han sido deportados por Estados Unidos, otros esperan la cita de CBP One o la oportunidad para cruzar la frontera de manera irregular. Esta madre dijo que salió huyendo de su natal Michoacán, cruzó el desierto de Arizona con su hijo y fue repatriada a Nogales. Nos entregamos en migración ya y fue que nos detuvieron. De hecho, yo no sabía que venía deportada, pensé que era un proceso. La incertidumbre también reina entre los migrantes venezolanos que pernoctan en el albergue. Organizaciones humanitarias prevén un incremento en el flujo migratorio desde Venezuela si continúa la crisis política. Si se queda el gobierno que está ahorita, pues de Nicolás Maduro, creo que sí va a haber otra ola de migración. Porque mis familiares que están allá solamente están esperando si hay una solución o pues si cambia para quedarse o para salir. Este centro de atención a migrantes de la Iniciativa Quino es el más grande de Nogales, porque además de ofrecer albergue, ofrece asesoría médica, psicológica y legal para los migrantes, entre otros servicios. Nosotros no somos nada más un albergue es uno de los muchos servicios que ofrecemos aquí para las personas que están llegando, pero diariamente nosotros estamos sirviendo alimentos a alrededor de 350 personas. Desde el pasado 4 de junio, cuando se implementó la orden migratoria que restringe el asilo en la frontera, funcionarios del albergue afirman que han recibido un mayor número de familias deportadas. El día de ayer, la capital colombiana Bogotá celebró sus 486 años de existencia y esta es una de las ciudades más importantes en Colombia, no solamente porque recibe una gran cuota de turistas, pero también por las distintas actividades que se pueden desarrollar en la ciudad. Con 486 años de fundación, hoy Bogotá es la ciudad del país más buscada por turistas nacionales y extranjeros. Su arquitectura, gastronomía, arte y oferta cultural son algunos de sus principales atractivos. Queremos aprovechar este cumpleaños de Bogotá también para recordar las cosas positivas que tiene esta ciudad, que está llena de cosas positivas. Esta es la ciudad de las oportunidades, la ciudad donde llegan los talentos del país, donde la gente viene a construir un proyecto de vida, a buscar oportunidades. Con riquezas culturales, gastronómicas, artísticas, ambientales extraordinarias. Entonces queremos a partir de eso, pues no olvidando que tenemos problemas, pero precisamente a partir de eso positivo, reconocerlo
y construir una colaboración que nos permita enfrentar los retos que tenemos. Un 5,6% incrementó la llegada de turistas internacionales en el primer semestre de 2024 a la capital. Visitantes de Estados Unidos, México, Perú, España, Francia y otros países no paran de llegar. Esta noche tenemos noche parisina, esperamos que estemos comiendo tortica en el Parque Simón Bolívar para celebrar el cumpleaños de Bogotá. Tendremos también una carrera mañana 10K, 3K y tenemos un evento de mujeres también en la Plaza Simón Bolívar de aeróbicos. Y cerramos nuestro gran festival de verano con 2 conciertos, el Festival Gospel y un conciertazo crossover en el Parque Simón Bolívar. ¿Qué piden? ¿Qué desean sus habitantes para este aniversario de Bogotá? Tolerancia, mucha cultura y mucho amor por la ciudad. Si todos nos comprometemos con la ciudad, aprendemos a apreciarla, a disfrutarla, yo creo que sería un vividero mucho mejor de lo que ya es. Mejor movilidad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cirugías visuales con nueva tecnología. Bucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Sleta, Pasigi, cuídanos cultura, se está aportando. Los Aruba, Dushi, Tera, Bancune y Bayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando, deportiva, se están aportando, cultura, el futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Binhunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio nan pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. ¿Ah? Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que los avances en la tecnología han ayudado muchísimo a las cirugías. En esta oportunidad les hablo de cirugías oculares, en donde ahora están implantando unos lentes para que aquellas personas que de pronto tienen complicación con su visión pueden ayudarles. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. A pesar que la cirugía es una de corta duración, la preparación del paciente es requerida porque aunque se opera un ojo primero y el otro después, el cuidado en sala de cirugía es indispensable para el éxito de la misma. Este tipo de cirugía de lentes intraoculares lleva tiempo y se usa en pacientes con catarata, que es cuando un área del lente cristalino del ojo se nubla o se opaca, afectando tanto la visión de lejos como de cerca. El lente que uno nace, que te ayuda a enfocar, que se llama el lente cristalino, que con el tiempo lamentablemente le siguen saliendo más proteínas, sigue creciendo y se pone más opaco.
entonces ya le empieza a afectar la calidad de vida al paciente y su salud visual. Las cataratas son muy comunes a medida que se ganan años y todos en algún momento de nuestras vidas la padeceremos. La única manera de eliminarla es a través de cirugía, pero en el pasado se le colocaba un lente intraocular que no era ajustable. Antes se ponía la receta, te quedabas con esa y ya. Algunos lentes eran premium, ¿verdad? O da una tecnología superior que uno puede ver de cerca y de lejos, pero el que te pusieron, si falló un poquito, te quedaste ahí y no podemos reajustarlo. O muchos tenían las dificultades que guiando por las noches va a haber como unos anillos y se va a ver todo como si fueran arbolitos de Navidad y la gente entonces no está contenta. Esta tecnología salió hace como 5 o 6 años en Estados Unidos y en el mundo. La primera vez que llega a Puerto Rico y lo podemos reajustar hasta 4 veces luego al paciente cuando llega a la oficina. O sea, el paciente se siente y me dice, mira, veo bien, pero me gustaría ver un poquito mejor. Pues se puede dar esos toques hasta que el paciente está 100% satisfecho con los resultados. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y nos vamos hasta París a los Juegos Olímpicos 2024, en donde una atleta, después de hacer su competencia, decidió ir a proponerle ella como mujer y rompiendo todos los estereotipos a su novio a las gradas. La atleta francesa Alice Finot, que se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de París, no solo por su impresionante desempeño deportivo, sino también por su accionar una vez finalizada la carrera. En la competencia de los 3.000 metros obstáculos, la deportista rompió el récord de Europa con un tiempo de 8:58:67 y aunque no logró obtener una medalla, quedando en el cuarto lugar detrás de 3 atletas africanas. Finot, consciente de la importancia de la ocasión y marcada por una promesa personal, no esperó al salir del estadio para celebrar su hazaña. Ella sorprendió a todos los presentes cuando en plena pista se arrodilló ante su pareja Bruno Martínez, quien la apoyaba desde las gradas y le pidió matrimonio mostrando un pin con el mensaje "El amor está en París". Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja, contó ella. Durante una rueda de prensa explicó que había planeado esta propuesta si lograba bajar de los 9 minutos en su marca, hecho que cumplió con creces. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra les muestro este momento épico en donde unos amigos quisieron sorprender a su amiga, quien al parecer ya se iba a casar. Les querían hacer una despedida de soltero y allí los gaticos de ella tuvieron la sorpresa. Vean por qué. En una situación que fácilmente podría haber formado parte de una comedia, una despedida de soltera en España se volvió viral luego de la publicación de un video que captura un episodio bastante accidentado con animales domésticos. Nadia, quien compartió el incidente en las redes, mostró la singular reacción de su amiga al recibir una inesperada y animada sorpresa de despedida de soltera. Como es usual en este tipo de celebraciones, un grupo de amigas diseñó un plan detallado para sorprender a la futura novia. Sin embargo, cuando las mujeres estaban subiendo las escaleras, compartían ciertas risas, cada una de ellas emocionadas por el día memorable que planeaban ofrecer. Con sigilo entraron en la casa sin hacer ruido, con la intención clara de asustar a la agasajada de la forma más divertida. Silenciosamente caminaron por el pasillo hasta interrumpir en la cocina, en donde se encontraba a la novia acompañada de sus gatos. A partir de ahí, la situación adquirió un giro inesperado y divertido. Allí, según lo que se muestran en este video, mostró la reacción mayormente protagonizada por los gatos, quienes evidentemente no esperaban la interrupción. Los felinos saltaron sobresaltados y huyeron en búsqueda de un refugio. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Comiencen un año escolar exitoso con su Samsung Galaxy Perfecto. Podrán buscar, por ejemplo, su Samsung Galaxy A15 por solamente 377 florines y recibir un Nautica AirBot completamente gratis. O también podrán buscar su Samsung Galaxy A25 por 552 florines y recibirán un Power Bank de Nautica completamente gratis. Esta promoción de Back to School es válido hasta que haya en stock.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.